Estamos hoy en un capítulo, en una porción de las Escrituras extraordinarias para el mundo. Y vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo y, cómo no, de la resurrección de los muertos. Hoy están con nosotros, una vez más, Miguel Díez, Rafael, ¿cómo es, perdón? Peralta. Rafael Peralta y Ramón Ubillos. Y ellos son los encargados hoy de seguir con esta enseñanza, de desprender la palabra de Dios, toda la enseñanza en cada uno de los versículos del libro de Primera de Corintios. Hoy vamos a leer en el capítulo 15 los versículos del 1 al 8. Ramón, ¿serías tan amable de leer la palabra de Dios? Cómo no. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas se apareció el Señor? 500, 600 personas. Dicen los historiadores que la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo tiene más testimonios que asuntos que nadie duda de la historia de la humanidad. Testimonios y profecías. Testimonios y profecías cumplidas, además. No, pero vamos, solamente el hecho de que hubiera tantos testigos que pudieran dar testimonio fiel de que aquello había ocurrido, es un testimonio mucho mayor que cosas que ocurrieron en Egipto, en Mesopotamia, o temas de la antigua historia, ¿no? Sin embargo, hoy seguimos teniendo, pues eso, personas que se deleitan en decir que Dios no existe y que eso de la resurrección fue una... Esos serían los que creyeron en vano, ¿no? Bueno, esos son los que no creyeron de ninguna manera. ¿Sí creyeron alguna vez? No. A lo mejor no creyeron de ninguna manera o creyeron en vano. Sí, pues son tanto los unos como los otros. Pues son los que creyeron y esa fe no les sirvió para nada. Esa es la creencia en vano. Creyeron y no tuvieron ningún fruto, esa es la idea, de su creencia, a diferencia de otros que creyeron. Pero Rafael, si creemos, sois salvos, dice. Versículo 2: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Claro, porque en realidad la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Yo, antes de ayer, predicaba en la iglesia que todas las promesas escritas están condicionadas a algo, ¿no? O sea, no cualquiera tiene el derecho de reclamar una promesa de Dios. La persona que quiera ser salvo, la promesa está ahí, pero a condición de creer. Si no se cree, es imposible, ¿no? Entonces, no solamente es creer de boquilla, como se suele decir, hay que creer de corazón. Y estaba hablando Miguel que hasta el hecho de arrepentirse, pues esa creencia es una fuerza o un don que se recibe del Señor para creer ese evangelio. Pero estamos viviendo en un mundo incrédulo, lleno de desconfianza, ¿no? Y predicar ahora un evangelio que, a cambio de ser salvo, hay que creer, y sobre todo creer en lo que no se ve. Pero creer de corazón, ¿qué quiere decir eso? Creer de corazón. Que se somete uno a la palabra, que se tiene que aferrar a las enseñanzas, que tiene que cumplir todos los mandatos, las órdenes, los preceptos. La fe verdadera también es un don de Dios, y la fe verdadera no es sentimental, no es intelectual, es un don del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa fe verdadera, pues si después obedecemos a esa fe, entonces es cuando la salvación está completamente garantizada en promesa inamovible de nuestro Dios. Pero si por nuestra rebeldía, por nuestro egoísmo,
por no querer el compromiso de esa fe, no obramos, en consecuencia, esa fe muere. Y fue en vano. Porque dice creyeron en vano, luego tuvieron fe. Claro. Si no, no diría creyeron en vano, diría no creyeron de ninguna manera. Entonces la fe sin obras está muerta. Por lo tanto puede morir la fe. Y por eso hay un condicional. Si retenéis, ese sí es un condicional. Si retenéis la palabra, el que persevere hasta el fin, será salvo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. Permanecer es retener, es estar ahí quieto, no moverte de ahí, es decir, nunca perder la fe. Y se puede perder. ¿Y cómo se puede perder? Por rebelión, por desobediencia, por no obrar en consecuencia. No es que la salvación viene por las obras, sino que las obras son una consecuencia de la vida de la fe. De tal forma que no obramos para ser salvos, sino que obramos para mostrar nuestro amor y nuestra obediencia a nuestro Dios, nuestra adoración, nuestra admiración y nuestra sumisión a Dios, voluntariamente. Pero si no lo hacemos, esa fe que recibimos como regalo muere. Y aquí eso de salvo siempre salvo también es uno de los puntos en los que contradice claramente esa teología de salvo siempre salvo. Hagas lo que hagas, ya no puedes perder la salvación porque ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya no hay quien te... Jesús lo enseñó de una forma gráfica en una parábola, que es la parábola del sembrador, ¿no? Entonces hay 4 situaciones diferentes para esa semilla, que en todas produce cierto fruto. Bueno, hay una que es en el camino que directamente se la llevan las aves, ¿no? Pero cuando cae en un terreno que tiene poca profundidad, surge pronto, pero luego se seca porque no tiene profundidad, ¿no? Es uno de los ejemplos que dice que esa sería una de las formas de creer en vano. Luego habla de que pero creyó porque la palabra, germinó, la semilla cae y arraiga, pero como no tiene profundidad, cuando viene el sol de la prueba, porque la fe es probada por fuego, y si supera la prueba, pues sale fortalecida, ¿no? Pero si no, pues muere. Luego está la otra semilla que también sale y es apagada por los afanes de este mundo. Evidentemente es una fe vana, ¿no? Porque uno tiene más cuidado en las circunstancias que le rodean que en la confianza en Dios, ¿no? Y entonces esa fe muere porque no es alimentada, porque uno no se apoya en esa fe que le ha dado la vida, y es una de las tragedias constantes en la historia de la Iglesia, ¿no? Pablo escribe una carta tremenda a las iglesias en Galacia y les habla de ese tema, ¿no? Dice, comenzasteis bien, ¿quién os estorbó? Porque hay un estorbo que les hace retraerse de la fe que recibieron. ¿Por qué recibisteis la fe? ¿Por qué recibisteis la vida? Por el creer por fe, no por las obras que estabais realizando. Y ahora os habéis vuelto atrás y habéis vuelto a las formas que teníais antes. Ahí se muere una fe, ¿no? A la religión, a la letra. Claro, y dice, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis, ¿no? Y todo es la misma enseñanza, ¿no? Es decir, se pierde esa fe, y sin embargo hay una verdad viva que hace que podamos ser salvos, eso, en esa actitud de retenerla. Aquí yo te entiendo también que nos deja bien clara la doctrina fundamental. Por eso Pablo dice, yo solamente no quiero hablar con palabras de sabiduría infladas, sino solo quiero predicar a Cristo. Cristo que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado a los muertos. Y este es el fundamento de todo creyente, ¿no? Pero aquí añade que curiosamente y que fue sepultado. Yo no había caído hasta ahora, fíjate, porque no le das importancia, porque bueno, si ha muerto, fue sepultado. ¿Sabes por qué dice eso? Porque, por ejemplo, el Islam dice que Jesucristo nunca fue sepultado. Sí, sí. ¿Qué en el Corán?
Mira por dónde ahora es más oportuno que nunca ese texto, que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, la doctrina fundamental, ¿no? que tiene que estar a análisis para saber dónde hay anatema y dónde no hay anatema, es que primero que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Verbo hecho carne, y el Verbo era con Dios y se hizo, y era Dios, y hizo habitáculo Sukkot, Emmanuel, entre los hombres. Se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo hombre. Dios se hace hombre en la persona del Verbo, del Hijo, y entonces muere por nuestros pecados. El que no acepta esto no tiene remisión de pecado, porque no acepta la expiación que es grata para el juez supremo, el juez absoluto, que es Dios Padre, si no hay esa expiación del Hijo. Y que después resucitó de los muertos, porque es que la piedra fundamental no solamente es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, en vano, vana es nuestra fe, llega a decir incluso Pablo, ¿no? Y luego algo que dice Pablo aquí que es muy significativo es que termina siempre con esa raíz conforme a las Escrituras. Exacto. Es decir, todo eso fue profetizado anteriormente con 400, 500, 1000 años de antelación y se cumplió palabra por palabra de lo que está cumplido. Es decir, hay una parte de la profecía que está pendiente de cumplir, pero lo que se cumplió fue milimétricamente cumplido en la persona de Jesucristo. Y esa es la gran revelación que tiene el mismo Pablo cuando él es redarguido por el Señor de que el camino que él está siguiendo es erróneo. Y él de repente cae en cuenta, por la revelación de Dios, de que él había estudiado toda la palabra y se había cumplido en Jesucristo. Y él dice, no se había dado cuenta de que todo eso se había cumplido en Cristo, y él estaba ahora persiguiéndole. Por eso el Señor, cuando se le presenta, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, si está claro, y ahora él lo ve, y de repente se le caen todos los argumentos que él tenía encima, y dice, sí, es verdad, si la palabra lo decía así, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y constantemente él, cuando estuvimos estudiando Hechos, como cuando él iba a hablar con los que conocían la palabra, les decía, pero ¿no os dais cuenta que esto se cumple en Cristo, esto se cumple en Cristo, esto se cumple en Cristo? Evidentemente, todas estas profecías señalan a esta persona. Y eso le da a él una evidencia de una seguridad, independientemente de la experiencia que tuvo, ¿no? de esa relación personal con el Señor que está proclamando aquí. Finalmente se me presenta a mí, y él decía, yo tengo testimonio personal de la resurrección de Jesucristo, porque a pesar de que se había marchado a los cielos, tuvo la deferencia de presentarse a mí personalmente. Una experiencia que cualquier creyente puede tener en su propia vida, de poder tener esa relación personal, de persona a persona con el Cristo Salvador. Es lo que rompe todos los argumentos teológicos, ¿no? O está por encima, los confirma, pero cuando hay una contradicción teológica, yo he tenido esa experiencia. El apóstol Pablo, cuando se junta con los demás apóstoles, él les muestra la revelación que Dios le ha dado personalmente, y se quedan extrañadísimos de que conoce cosas íntimas que Jesús había tenido con su grupo ministerial más cercano, ¿no? Y dice, ¿cómo tú puedes conocer eso? Porque el mismo Jesús que a vosotros os enseñó, me enseñó a mí después, porque él tuvo esa experiencia de relación con el resucitado. Todo ha ocurrido conforme a las Escrituras, y aquí hace referencia a Isaías 53, 5:12, que podríamos leer un poco para que los espectadores vean también un poco la muerte de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos,
y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados o curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivos, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí hay un montón de profecías que se cumplen en Jesús. Bueno, en Cristo Jesús se cumplen más de 300 profecías de la Biblia, de los profetas mayores y menores, ¿no? Y este es el pasaje que has leído, el más importante a la hora de dar testimonio a cualquier israelita. Claro que ellos se defienden diciendo que ese siervo afligido es Jacob, es el pueblo de Israel, ¿no? Y lo personalizan como ellos, como siervos sufrientes. No quieren aceptar un Mesías sufriente, ¿no? Y entonces en esos razonamientos hacen ese cambalache. Pero no cabe duda de que ahí habla claramente de Jesús, pero con todo detalle, vamos. Como también, ¿verdad? 300 profecías, qué maravilla, 300 profecías de dónde iba a nacer, cómo se iba a llamar, cómo iba a sufrir, cómo iba a morir, cuándo iba a resucitar, todo eso, ¿verdad? Se produce. ¿Y qué Dios es el que pone por escrito en el Antiguo Testamento hace miles de años algo que luego ocurre exactamente igual después de miles de años también? Y solo el Dios verdadero puede hacer eso. ¿Qué Dios se puede tirar ese farol, Miguel? Farol no, es que... los faroles del póker, no. Solo el Dios verdadero puede tener esa autoridad. Claro. Solo él puede. Hay en la India? Pues hay más de 30 millones de falsos dioses, pero Dios verdadero solo hay uno, ¿no? Y pues para alguien que no crea en Dios, la Biblia es una prueba de que existe Dios, porque es un conjunto de 66 libros que fueron escritos por personajes diferentes, en 3 idiomas diferentes, en épocas diferentes. Tú fíjate, un pastor, de ovejas, un rey, un médico, o qué sé yo, o pescadores, o todo gente de distintas culturas y en 3 idiomas diferentes y en épocas totalmente diferentes, y sin embargo se complementan de tal manera que no se contradicen en nada los 66 libros, lo cual ya es un milagro de coyuntarse todas estas enseñanzas. Pero luego encima son 66 libros llenos de miles de profecías que se han ido cumpliendo, las que cientos y cientos de ellas, yo creo que miles se han cumplido, y las que quedan pues se van a cumplir, y eso dan gloria al que escribió estos 66 libros, que es el Espíritu Santo. El hecho de que las profecías que están escritas hace miles de años se hayan cumplido y hasta hoy no haya fallado ni una sola, y la Biblia guarda una armonía tan perfecta que ni si lo hubiera escrito un escritor solo tampoco guardaría esa armonía, porque aún un escritor podría haber tenido errores en su libro. Pues esa es la garantía que nos da de que lo demás se va a cumplir. Se ha cumplido la palabra con tanta fidelidad y con tanta certeza, que invita más a creer que a no creer. Es más fácil creer que no creer. Si se es humilde. Qué bueno, si se es humilde. Porque ahí está el problema. El problema es que lo que estorba al hombre para creer es el orgullo. El orgullo religioso, en el caso de los distintos religiosos de todas las religiones de este mundo, o el orgullo intelectual, que es en realidad que nace del corazón del hombre, que quiere ser su propio Dios. Y que ese es el pecado de Satanás, que quiso ser Dios. Y que ese es el pecado de Adán y Eva, que quisieron ser como Dios. O sea, que no ha cambiado nada. La naturaleza caída, la naturaleza del hombre sin fe es esa. Por lo tanto,
actúa consecuente con esa egolatría, egomanía, es un egomaníacos, porque no es otra cosa lo que estorba, ¿no? Es nuestro ego. Vamos, por lo menos yo me analizo a mí mismo, y durante 34 años que tardé en aceptar a Jesucristo, algo que es tan evidente, si uno es honrado, y si uno investiga, y si uno es humilde, sin ninguna duda Dios le concede la gracia de mostrarse y revelar su existencia, su presencia y su salvación. Pero claro, para eso hace falta dejar de ser un egomaníaco. Oye, fíjate que Jesús, cuando resucita, se aparece a tantísimas personas, como hemos leído, pero dice el versículo 8, y al último de todos los apóstoles, ¿se entiende? Como a un abortivo me apareció a mí. Y eso lo escribe Dios a través de su Espíritu Santo, pero de la boca de Pablo, ¿verdad? Está diciendo Pablo que él fue el último de los apóstoles. Y ellos, como testigos directos, pusieron las bases de la Iglesia de Jesucristo, y Pablo fue el último de los apóstoles. Esos apóstoles no pueden tener sucesores, ¿no? Bueno, yo creo que esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es al último de los que existían. Es decir, en esa época, al último de todos los apóstoles que había en ese momento, es al que se le apareció a él como un abortivo, pero no sentencia de ninguna manera que no va a haber más apóstoles. Bueno, es que entonces Jesucristo dice que a unos constituyó, por boca de Pablo además, que a unos constituyó maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, etc. La Iglesia quedaría de sucesores, claro, sucesores quedaría de estos apóstoles que habían puesto las bases de la Iglesia de Jesucristo. Sí, pero habla claramente, cuando habla de los ministerios, el mismo Pablo a los Efesios y también aquí en Corintios, habla claramente de los 5 ministerios principales, y como el mismo Jesús es el que pone a unos de un ministerio y a otros. Aquí lo que está diciendo es que el último, el abortivo, el último apóstol, curiosamente, que tardaron en reconocerle como apóstol los 12, los otros 12. Los 11, ¿no? No, 12 Bueno, porque ya habían nombrado un sustituto. Por lo tanto, 12. Que queramos o no, aunque esté en conflicto si lo hicieron en la forma correcta, porque echar suertes, ese es un tema que también podemos discutir. Pero eran 12. Y el último era él, Pablo, por el 13avo, por elección directa No, pero de Jesucristo. Siempre, yo es que hablar de sucesores, ministerialmente uno es levantado para llevar un ministerio, no para suceder el ministerio de otro. Otra cosa es que se haga cargo de un rebaño que antes llevaba otro, pero va a tener que realizar el propio ministerio que Dios le ha puesto, ¿no? Entonces, el decir, no, es que este va a sustituir o a reemplazar al anterior, no. Va a tener porque un apóstol es alguien que va a tener la visión de Dios de poder llevar la obra de Dios adelante, ¿no? Entonces, va a tener que tener en él la visión. Posiblemente, si antes en el mismo ministerio hubo otro apóstol que llevó aquello, seguirá con ese ministerio, pero tendrá que tener ahora él la visión, y Dios le podrá ampliar o reducir la visión que tenga, pero tendrá que tener él ahora la responsabilidad ministerial. Yo por eso digo, el sustituto de o el sucesor de eso a nivel de gobiernos, de reyes, de este tipo de cosas puede ser, pero a nivel ministerial yo no creo que es la... Sucesores yo creo que tiene que haber, porque si no desaparecían los ministerios. Lo que pasa es que en este caso no somos nosotros que decidimos, cuando yo me muera, por ejemplo, que mi sucesor sea quien sea, es Dios el que se encarga o cuando el Señor te lleve a otro lugar, de hacer la provisión de tener un líder para cuando yo falte, o en este caso si yo me voy de la iglesia donde estoy, pues Dios ya tiene provisto un líder que va a entrar detrás de mí, ¿no? Tiene que ser Dios el que... De todas formas, yo pienso que el ministerio de apóstol, como es uno más de los 5, la Biblia dice que son dones de Cristo a la iglesia, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad de dones a los hombres y aún nos estableció
pastores, maestros, evangelistas, profetas. Exacto. Y apóstoles, ¿no? Entonces, yo no veo ninguna razón por la cual tenemos que excluir el ministerio de apóstol, que no sea para ese tiempo, porque por esa base tendríamos que excluir ¿por qué no excluir también a cualquiera de los otros 5, ¿no? Una cosa es que no haya, como dijimos la vez pasada hablando de los profetas, apóstoles con esos frutos y con esa manifestación y esa autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me proclame apóstol y otra cosa es que Dios me justifique por el don que ha depositado en mí. Una persona, a lo mejor, aunque tú no quieras que se manifiesten esas señales, pero si Dios la ha puesto, se van a manifestar y es lo que va a justificar que tú tienes ese ministerio, ¿no? Entonces, para mi forma de entender y de ver, Pablo no fue de ninguna manera el último de los apóstoles. Más bien él aquí se está refiriendo en la experiencia que él tuvo, y a mí al último de todos, como un abortivo, como alguien que no tendría que haber nacido, pero que nació, porque él fue tan malo y tan perseguidor que nadie, ni él mismo esperaba, ni nadie esperaba que Pablo naciera. Bueno, un poco como cada uno de nosotros, ¿eh? Claro, pero piensa una cosa, si solamente hubiera sucesores de los 12 apóstoles, como algunas doctrinas que hemos escuchado algunas veces, de que ese 12avo que nombraron a suertes no era correcto, porque ya tenía el Espíritu Santo el sustituto, el sucesor y último sucesor a Pablo, pues no podría crecer la Iglesia. ¿Tú te imaginas que solamente hubiera 12 pastores en el mundo entero y que solamente hubiera 12 sucesores? Pues no tendría, la Iglesia no podría crecer como Jesucristo mandó. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Y Pablo era un cumplidor de ese llamado. Más viajero que Pablo ninguno fue de los apóstoles. Por lo tanto, sería una limitación impropia de la sabiduría de Cristo para poder extender la salvación con todos los ministerios de una iglesia completa. Así que efectivamente, claro que hay sucesores, pero que no se limitan los apóstoles a que solamente haya 12, según se van sucediendo, van falleciendo y van sucediendo. No. Y es más, de hecho, algunas veces no hay sucesores, porque Eliseo no tuvo sucesor. Ni Josué. Tú fíjate qué papeleta, ni Josué, por ejemplo, y otros que podríamos mencionar. Por lo tanto, no es obligatorio delante de Dios. Y es que Dios hace como quiere. Puede decir que aquí no da sucesor y levanta algo nuevo, un renuevo, algo fresco, etcétera, en otra parte. Y no podemos limitar a los ministerios apostólicos a sucesores, porque sería como limitar la Iglesia a una parcelita. Y la Iglesia de Jesucristo es la oportunidad para toda la humanidad, porque costó mucho, fue un precio muy alto, y Jesucristo lógicamente se complace en que todo el mundo pueda tener la opción de recibir el llamado al arrepentimiento y que todo el mundo pueda salvarse, porque eso es lo que quiere Dios, que ninguno perezca, que ninguno perezca. Rafael, vamos a leer, si te parece bien, los versículos del 9 al 17, por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Está ahí. Gloria a Dios. Pero, fíjate el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia. Y luego, sino la gracia de Dios, conmigo, termina. 3 veces dice y habla de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, Rafael?
La gracia de Dios, ¿A qué se refiere? bueno, pues la definición exacta sería, es un don de Dios inmerecido. Es la bondad y la manifestación de su bendición a personas que no lo merecen. Su presencia. Un regalo de Dios no merecido. Claro, Y su amor. y su amor. O sea, todo lo que nosotros recibimos es por gracia. ¿Por qué? Porque no merecemos nada. Entonces, yo no merezco predicar, lo hago por gracia. No merezco ser pastor, lo hago por gracia. Yo no merezco estar aquí leyendo su palabra e interpretándola. Es todo por gracia. Si no hay gracia, nada. Por eso dice la Biblia. Pero estamos hablando del Espíritu Santo. Gratia Domine, como se dice en latín, ¿no? Que nos está viendo que bueno, que le interesa el programa, pero no es un creyente y no entiende mucho, porque yo recuerdo cuando me convertí, que yo no sabía lo que era la gracia de Dios, ni el amor de Dios, y decía, pero ¿cómo lo amo yo a Dios? ¿Pero qué es eso del amor de Dios? Son tantas y tantas las preguntas, por eso es importante definir la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? En este momento el apóstol lo que está queriendo decir es que es el motor que mueve su vida, es decir, lo que le capacita para hacer las cosas. Aunque la gracia de Dios son todos los dones, porque vienen por gracia, y es la justificación y todo. Pero yo creo que él está hablando concretamente de la forma en que uno es capaz de hacer lo que no es capaz por sus propios medios naturales. Esa es la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Que eso es lo que maravillaba a los teólogos de la época, cuando los apóstoles, que eran incultos, profetizaban y hablaban de la palabra mejor que ellos, que se habían tirado años en los seminarios aprendiendo. ¿Por qué? Porque su capacitación venía de la presencia del Espíritu Santo en ellos, y hacía que ellos pudieran actuar muy por encima de su capacidad humana. Eso es la gracia de Dios. A mí de pequeño me enseñaron que la gracia de Dios era otra cosa distinta. Estar en gracia era encontrarte en esa limpieza puntual que los sacramentos permitían, ¿no? Pero claro, eso no es así. La gracia de Dios es el empuje, el apoyo y la ayuda de Dios a tu vida en todo lo que haces. ¿Sabes cómo lo dice en Zacarías 11? Lo llama el callado de Dios, el callado pastoral de Dios. Es decir, el callado que te da el amor, que te da la protección, que te saca de apuros, que rescata de tu vida, que te corona de favores y misericordia, que se hace de bien tu boca, que te sana, que perdona todos tus pecados, etc. Pero gratia viene de gratis. Es gratis, es decir, es el corazón generoso de Dios, es su gracia. Su gracia nace de su corazón de amor, Él es amor. Entonces Él es generoso, inmensamente generoso, y gratuitamente, al que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente, le daré por gracia mi agua viva, ¿no? Por lo tanto, no hay manera de merecerla, no hay manera de comprarla, es la gratuidad de Dios en su infinita generosidad, haciendo honor a su amor, a su misericordia, a su bondad, y es su callado. Y por ese callado y por esa gratuidad nos da todo lo que tiene, y lo expresó en nada menos que en sacrificar a su propio Hijo, dándose a sí mismo por nosotros. ¿Qué más puede dar? Gratis. Oye, ¿Qué más puede dar? ¿Eso para qué no lo da? Pues para que seamos uno con Él, para que participemos de su gloria, de su amor. Es tan generoso que tú fíjate lo que Él es todo. Él es el omnisciente, omnipresente, omnipotente, y quiere compartirse en nosotros y juntarnos en Él y hacernos participar de todo lo que Él es. O sea, más generosidad no puede ser. Y para hacer su voluntad también nos lo dará todo eso, ¿no? Claro. Y si no fuera por su gracia tampoco podríamos hacer su voluntad, porque recibimos la capacidad para poder hacer su voluntad, y esa capacidad también es por gracia. Estaba hablando Ramón acerca de lo que nos enseñaron cuando yo crecí en un hogar católico. Por cierto, yo soy gitano, los gitanos han sido muy practicantes. Eso te notaba nada. No, ni en la cara tampoco. Y mi padre, yo recuerdo que él iba a misa y hacían los cultos, las misas a los difuntos y eran fieles en todo eso, ¿no?
Pero siempre habíamos tenido la visión de un Dios castigador. Que cuando tú fallas, ahí está Dios con el látigo, para meterte el latigazo cuando has fallado. La gracia de Dios dice lo contrario. Es el auxilio que Dios te deja para cuando tú fallas. ¿No? Yo siempre, hablando de la gracia, digo que la gracia es una bendición, pero si haces mal uso de ella, no es tanto. Entonces, ¿qué pasa con esa gracia? Yo no hago mal uso de la gracia, pero tengo la tranquilidad que si yo fallo por mi humanidad, sé que tengo la gracia de Dios ahí, que me cubre. Es como la rueda de repuesto de tu coche. Hay cristianos que hacen mal uso de la gracia, porque bueno, tengo la gracia, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, puedo pecar lo que quiera, hago uso de la gracia. Pero el hacer mal uso de la gracia es como el que tiene la rueda de repuesto de auxilio, y ahora tú dices, bueno, como tengo una rueda de repuesto, pues la voy a pinchar y la cambio y punto. No. La rueda de repuesto no está para que tú la pinches, está por si tienes un accidente que has pinchado, tú echas mano de tu rueda de auxilio y la tienes ahí. La gracia de Dios es la provisión que Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él ya había previsto que nosotros somos débiles y que íbamos a fallar, y en su infinita misericordia y generosidad Él dijo, bueno, sé que vais a fallar, y aunque yo soy justo, pero voy a daros una salida para aquellos que caen sin querer, y ahí está mi gracia. Qué bueno es. Eso dice Pablo, que no recibí la gracia en vano, sino que he trabajado más que todos vosotros, me he esforzado en la gracia. Luego a sus discípulos les dice, esfuérzate en la gracia. Es decir, esforzarse uno humanamente en nuestras propias fuerzas físicas, psíquicas, intelectuales, etcétera, sentimentales, emocionales, es perder el tiempo. Porque en vano edifica el hombre si Dios no edifica, y en vano vela la guardia si Dios no vela. Por lo tanto, esforzarnos en la gracia significa claramente anhelar y buscar y clamar para que no seamos unos desgraciados. Que significa realmente estar fuera de la gracia. Que no es una mala palabra, es estar fuera de la gracia, es decir, no tener la gracia de Dios. Y en ese esfuerzo, pues uno también debe esforzarse en ser consecuente y no hacer mal uso de la gracia, como tú dices, no abusar de la paciencia de Dios y de la gracia. Algunos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Exacto. Bien, vamos a tocar estos versículos para luego leer nuevamente la palabra de Dios, porque el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y yo creo que aquí el apóstol está diciendo que había algunos, ¿verdad?, que no creían en la resurrección de Cristo. Hombre, los saduceos no creían. No creían los saduceos. Y bueno, pues ahí está la prueba contundente histórica. Dice que se le apareció primero a Cefas, luego a todos los apóstoles y a más de 500 personas en el Monte de los Olivos antes de ascender a los cielos. Y además no una vez, se apareció durante 40 días, estuvo apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. O sea, a los apóstoles, a las hermanas, y a los demás. Claro. Esa es la columna vertebral un poco de nuestra fe, de la religión. Claro, cristiana. Claro, no es que es, ya lo dice bien claro. La principal piedra del ángulo. Si no somos todos unos farsantes, los que estamos predicando a Cristo. Pero, esto es tremendo, ¿no? Dice el 16, porque si los muertos no resucitan, quiere decirte que si Jesucristo resucitó, vamos a resucitar nosotros, ¿verdad? Es que esa es la garantía. Esa es la garantía. Porque él no necesitaba resucitar, o sea, no necesitaba morir ni resucitar. Él vino, mira, fundamentalmente vino Jesucristo a vencer a la muerte. Este es el tema. Nadie podía vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dio autoridad a la muerte con la ley. La paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, Dios mismo autorizó a ese demonio, porque es un demonio la muerte, a que ese principado, pues de los más poderosos de Satanás, pues ejecute la sentencia dada por Dios, el juez supremo. Entonces, para poder librar de la propia sentencia dada por Dios, pues envía a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo muere por nosotros, paga por nuestras culpas, luego ya la sentencia no cae sobre nosotros, somos hallados inocentes, aunque éramos culpables, porque las cuentas están pagadas. Claro. Y Jesucristo no solamente viene a rescatarnos
del pecado y del príncipe de este mundo, que era nuestro dueño antes, porque tenía derechos sobre nosotros. Y sigue siendo dueño ahora de muchos, ¿no? De muchísimos, de la mayoría, pero vino a vencer a la muerte. Y esa fue la gran batalla, que descendió al Hades para luchar de alguna manera. Para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Claro, al que tenía el imperio de la muerte. Y no le pudo retener. A todos los demás, en el Seol, ahí estaban, o bien en el seno de Abraham, o bien en el Hades, pero ahí estaban todos sin poder salir de ahí. Y ninguno pudo resucitar. Y Jesucristo vence a la muerte. Qué versículo más toma tremendo. las llaves de la muerte y del Hades. Qué tremendo. Y en esa victoria resucita para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Porque si no, no había posibilidad nunca de que venciéramos esa ley tan categórica de la muerte. Sí, vamos a hablar de la vida eterna y de la resurrección. Ramón, Rafael, ¿cómo vamos a resucitar? ¿De qué forma, Juan? Dice la palabra que es un misterio, ¿no? Claro. ¿Nos tendremos que morir primero? O seremos transformados. ¿O no? Si el Señor viene, en el arrebatamiento. Vamos a explicar de alguna manera. De todos modos, Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. De tal manera que el creyente, también hay profecía en el Antiguo Testamento de que el justo no verá corrupción, ¿no? De tal manera que el que está vivo en el espíritu va a ser transformado también en su muerte física al estadio de la resurrección final, ¿no? Del tiempo de la vida eterna. Claro, tratar este asunto a nivel de este mundo es muy complicado porque no tenemos las bases para poder explicarlo bien, ¿no? Por eso hay algunos que hablan de estadios de espera entre la muerte física y la resurrección. Estado intermedio. Vamos a leer la palabra, vamos a leer los versículos. Vamos a leer ahora que va a leer el versículo 20 al 23, por favor. Sí, claro. Aquí estamos hablando de la muerte, de la resurrección, sí, y de que seremos vivificados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Del 21 al 23 yo lo tengo aquí pintado de... Hasta ahí. De naranja, sí, hasta ahí, porque es una promesa. Sí. ¿No? Esto es una promesa, tremenda promesa. Claro. Habla de la muerte, de la resurrección de los muertos y que seremos vivificados. Cuéntanos, Miguel. Bueno, pues Danos esa enseñanza. Cristo es la primicia. Cristo es yo diría, la espiga mecida que se hacía en el templo, y que el grano de trigo que muere y da fruto abundante, es la primicia entre los que de la resurrección, ¿no? Él es la misma resurrección, Él es la vida y la resurrección, pero Él es la primicia en este caso, y por eso, como primicia de resurrección, resucita y después los que durmieron tienen esa promesa. Habla de las primicias porque hubo casos de resurrección como Lázaro, como otros que resucitaron, ¿no? Aunque luego volvieron a morir. Claro. Pero que hubo casos de resurrecciones que señalan el hecho de que la resurrección es posible, ¿no? Por eso habla de las primicias ahí en medio. Cuando murió Jesús, ¿verdad? También resucitaron. También resucitaron. De esas primicias, esos son de los que está hablando. Primicias de los que durmieron es hecho en Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, claramente la muerte entró por un hombre, por Adán, pues porque le había advertido Dios en el paraíso de que si el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de Satanás, del conocimiento que envanece, porque ¿qué sentido tiene conocer el mal? Ninguno, no era inteligente, pero y Dios le lo prohibió porque por el bien de Adán y Eva, ¿no? Y desobedecieron y la muerte entró por Adán. Pues y por Adán, desde entonces todo el género humano
pues bajo la maldición heredada de la muerte, ¿no? Sigue leyendo el 24 al 28. Y entonces claramente Cristo como primicias dice que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta ahí. No, hasta el 28. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Dios. Y dice que el reino, el versículo 24, lo va a entregar al Dios Padre cuando haya suprimido todo. Dominio, todo dominio, toda potestad, cuando haya puesto bajo sus pies. Pero ¿quiénes son sus pies? Este es el tema. Los pies de Cristo es la Iglesia. Los pies de Cristo es el cuerpo de Cristo. Pero bueno, bajo su autoridad, ¿no? Bajo su completo señorío, ¿no? Ahora, ¿no dijo antes de ascender a los cielos toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Sí. Luego ya desde entonces está puesto. Pero los rebeldes, aunque alguien tenga toda la autoridad, el que está en rebeldía está fuera de la autoridad y debe ser sometido a la autoridad. Y ese es el ejercicio que está haciendo en ese uso de su absoluta autoridad. A todos los rebeldes los está, los va a ir sujetando, ajusticiando a los que no quieran arrepentirse, a los que no quieran sujetarse a su señorío, pues lógicamente los quieran o no, toda rodilla se doblará. Todas rodillas. Quiera o no quiera, todo va a ser sujeto a los pies del Señor, a su autoridad. ¿Va a poder con los orgullosos el Señor al final? Pues no es que va a poder, no es que va a poder. Lógicamente Él es invencible. Van a ser quebrantados. Todos los orgullosos van a ser quebrantados. Los soberbios, dice que los montes serán allanados y claramente los valles serán levantados. ¿Qué quiere decir? Que el humilde será ensalzado y el soberbio será abatido. Sí. Ese es el plan. Que él sale al encuentro del soberbio y lo abate. Y lo abate, claro, a la caída le precede la soberbia. Él sale al encuentro. A Pablo le salió el encuentro y vaya que si lo abatió. Que si lo derribó. Y ahora, el 26 dice que la muerte será destruida. Y la muerte será destruida al final, que será, dice claramente que el último de todos los poderes, el posterior enemigo que será destruido es la muerte, el posterior enemigo. Es decir, como enemigo será destruido. Como enemigo, ¿no? Es decir, que ese será echado al lago de fuego, la muerte y el Hades. Son los dos últimos principados que son. Es que no está hablando de una entelequia, de una idea, está hablando de seres. Claro. Son seres maléficos. La muerte y el Hades, y serán echados al lago de fuego cuando Jesucristo ya haya sometido a todo bajo sus pies. Es una cosa que yo me estoy gozando ahora de leer la escritura es nueva cada día y la lees y cada día te da un mensaje nuevo, ¿no? Pero cuando estábamos hablando que la muerte no pudo retener al Señor y ahora los que estamos sirviendo al Señor, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que si yo parto esta noche, o cualquiera de nosotros, la muerte tampoco nos puede retener. O sea, tampoco. Vamos a resucitar como el Señor resucitó. Esa era la pregunta. Porque estamos vivificando. No, pero y qué seguridad, qué bendición, ¿no? El saber que esa victoria que el Señor tuvo no solamente fue para Él, es para nosotros. La muerte no nos puede retener. No, de hecho, ¿qué es lo que sucede cuando un siervo del Señor, un hijo de Dios, muere? Pues lo que hace es que es el envase biológico el que separa, que es el envase, no somos el envase, eso es un cuerpo, es la envoltura, porque la resurrección consistirá en recibir un nuevo envase, es decir, un nuevo cuerpo glorioso
que no se cansará, que vamos, que como Jesucristo al resucitar con su cuerpo glorioso, pues traspasaba las paredes y aparecía y desaparecía, etcétera, ¿no? Entonces él es una primicia de esa resurrección y nos da a entender un poco cómo seremos cuando nos resucite. Pero mientras el envase se para y se corrompe, porque ya está muerto, no es más que materia muerta, el alma y el espíritu, no viene el ángel de la muerte a por ellos, porque lo dice en Juan 8, me parece que es el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, que el ángel de la muerte no vendrá a por aquel que está guardando la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues que no sé exactamente en qué pasa, ¿dónde dice eso? El 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así que no morimos. Nuestro envase biológico es el que duerme, se queda completamente, pero nuestra alma y nuestro espíritu no vamos a ver a la muerte cara a cara, porque los ángeles del Señor vienen a por nuestra alma y nuestro espíritu para llevarnos a la presencia del Señor. Inmediatamente a la muerte, porque esa teología que dice de que como el cuerpo duerme, también el alma y el espíritu duermen y se quedan aquí abajo, eso hay un montón de pasajes que van en contra de eso. Se le llama sueño del alma. Primero porque después de la muerte, el juicio, inmediatamente. Después de la muerte, el juicio. Segundo, al ladrón que está a su derecha, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay un montón de pasajes que es el conflicto temporal. Sí. El tiempo no es una medida espiritual. Dios la creó para este mundo. Claro. La eternidad es una realidad fuera del tiempo, porque el principio empieza cuando empieza la creación, pero Dios es fuera, es antes que la creación. Y va a ser después. Nosotros tenemos un concepto temporal de las cosas, y entonces es muy difícil desde nuestro concepto temporal analizar las cosas que son atemporales. Dice, no, después. Bueno, una vez que mueres no hay antes y después. Habrá otra forma de entender las cosas, ¿no? Pero no existe el tiempo. Dice, no es cuestión de estar esperando a que llegue el tiempo de la venida de Cristo a la tierra en la vida eterna, porque eso se produce de forma extratemporal. Pero para eso está la terminología bíblica de las medidas temporales. Cuando el Señor habla y fue la mañana y la tarde del primer día, y fue la mañana y la tarde, o la tarde y la mañana, porque empezó toda la creación empezó con la oscuridad, es decir, que lo que nosotros llamamos día de 24 horas, empezando por la mañana, por el día, es al revés, empieza la oscuridad, luego viene la luz, ¿no? Entonces, cuando dice hoy, de cierto te digo hoy, ¿por qué usa ese término? Para dejar bien claro de que hoy mismo, es decir, que esto es inmediato. Ahora, ese alma que se presenta con el Señor ya sale del tiempo, automáticamente sale del tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Pasa al presente eterno de Dios. Claro. Ya está en la eternidad. Bueno, en realidad estamos ya en la eternidad. Es que, sí, claro, para Dios aunque sí, no pero somos conscientes, no. Porque aún nos limita las tres dimensiones que limitan nuestro cuerpo material, biológico. Las tres dimensiones de velocidad, espacio, tiempo. Entonces, aún nosotros estamos limitados por esas tres dimensiones porque estamos aquí concretamente. Pero en el momento en que viene el fallecimiento del cuerpo biológico, automáticamente, ahí sí que hay una conciencia de intemporalidad. Conciencia. Que ahora tenemos... Para tener una conciencia de temporalidad. Eso es, tenemos una conciencia de temporalidad y nos imaginamos un poquito, pero de lo que es la intemporalidad. No lo palparemos entonces en ese momento. Ahora vivimos en una situación relativa, luego estaremos en una. Exacto. Oye, ¿y estos cristianos que posiblemente vayan a la presencia del Señor sin ni siquiera morirse? No, ¿cómo que posiblemente?
del rapto. Eso está profetizado. Por eso. No es posiblemente. Eso va a ocurrir. Yo me gustaría leer una escritura acerca de eso, Sí, pues Fernando. tenemos Primera de Tesalonicenses, 5 minutos. capítulo 4, versículo 13. Bueno, es un versículo muy conocido por todo el pueblo de Dios. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no tengáis tristeza como los otros, que no tienen esperanza. Quiere decir que los cristianos tenemos una esperanza que no tienen los que no conocen al Señor, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está como base siempre fundamental, es la muerte y resurrección del Señor. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nota que cuando el Señor habla de la resurrección y de la otra vida, no está diciendo lo dice Pablo, no, porque las cosas tienen importancia, depende de quién las diga. Pero en este caso dice el apóstol Pablo, esto decimos en palabra del Señor, lo ha dicho Él, no somos nosotros. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos antes que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ser arrebatados. Bueno, si no nos ha llegado la hora de partir Claro. y dejar este cuerpo, de morir. De tal manera que el Señor, que no es la venida, porque algunos confunden el arrebatamiento con la venida del Señor, ¿no? Entonces, la segunda venida. No es la venida. El Señor, lo mismo que se fue en una nube, baja en una nube, pero no toca la tierra. Y desde la nube llama a los que han muerto en Cristo, es decir, a los que han muerto en fe, a la resurrección, de tal manera que les da el nuevo cuerpo, y es la primera resurrección. Y todos aquellos en toda la historia de la humanidad que han sido justificados por Cristo Jesús en sus pecados son resucitados. Es la primera resurrección. Inmediatamente a continuación, casi al instante, es decir, juntamente con ellos, dice la palabra. Juntamente con ellos, a continuación, inmediatamente después, a todos los que vivan o vivamos en este mundo, que tenemos aceite en la lámpara. Vamos a dejar eso bien claro. Es decir, que vivimos una fe práctica, viva, no una fe muerta. En Cristo Jesús somos resucitados. Somos absorbidos en la parusía, somos transformados, arrebatados en cuerpos celestes. De repente te imaginas que fuera ahora y que el Señor nos lleva a los 4 y han resucitado ya todos. Pues no puede ser ahora, porque tienen que cumplirse muchas profecías todavía, pero que fuera ahora, pues de repente nuestros cuerpos son transformados en cuerpos gloriosos. Dejan de ser cuerpos materiales que Pablo ya dice que se cansan y pasan a ser cuerpos glorificados, y somos absorbidos, literalmente como si un aspirador nos absorbiera. Eso es la parousia, ¿no? Y eso es el arrebatamiento. Y juntos, los resucitados con los arrebatados, Jesús desde la nube los lleva para celebrar las bodas del Cordero. Pero esa es la experiencia que tiene el que está en la tierra. El que murió, la experiencia que tiene es diferente porque está en la eternidad. Claro. Quiero decir que hay que mirar, depende de dónde te toca, porque él está hablando de una experiencia temporal. Ahí es donde se produce esa resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes, ¿no? Diríamos que de hecho los que ya están muertos están con el Señor, en el seno de Abraham, en el cielo preliminar, diríamos, en la presencia de Dios. Ahí los toma, no es que los sube de abajo, no es que están abajo con sus cuerpos muertos, no, es que se produce la resurrección de todos los muertos, los mares todos revuelven ese cuerpo y se junta, lógicamente, ese cuerpo glorioso en un milagro pues impresionante y multitudinario, con esas almas que están, incluso están hasta diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Clamando ahí en la presencia de Dios, ¿no? Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de esa fe
en ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese Dios que trasciende a todo. Estamos hablando de ese Dios vivo que tiene vida propia y se la da a quien Él quiere. Dios quiera que este programa haya servido para levantar ese especial ánimo por buscarle, por encontrarle, por servirle. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana, que seguiremos en esta porción de las Escrituras. Que Dios lo bendiga.